Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de junio de 2019 y Bitcoin ha pasado de rozar los $9.000 el 30 de mayo, la semana pasada, sacando a pasear obviamente todos los memes de Vegeta, a marcar ayer el low de las últimas 2 semanas, tocando los $7.430. Veremos a ver hacia dónde nos lleva Bitcoin, pero sigo pensando que es un momento muy interesante para estar dentro y para estar viviéndolo. Hoy tengo el placer de hablar con Félix Moreno, que es economista y bitcoiner de los del inicio. Como escucharéis en el pod, con Félix podría hablar de muchas cosas, pero hoy me acompaña para hablar de BISC, que es un exchange descentralizado para compraventa de Bitcoin y ALS, tanto con cripto como con fiat. Félix lleva colaborando desde hace tiempo con BISC y en esta primera parte del pod se presta a explicarme por qué es el exchange más descentralizado que he conocido, las comparaciones odiosas con otros DEX, aquí hablaremos del caso Binance y Local Bitcoins incluso, y lo más interesante, cómo es el proceso de compra y venta, y para qué sirven, y dejarán de servir, los árbitros en BISC. Un documento que, sumado al de Wasabi, que grabé con Lucas, añade una capa más de privacidad al conocimiento que se tiene sobre Bitcoin. Sin más, os dejo con el pod. Félix Moreno, buenas noches. Muy buenas noches, Lunati. ¿Cómo estás? Estupendamente. Bueno, lo decía al inicio, Félix Moreno, colaborador de BISC, ya esto va por barrios y por gustos. Bueno, antes de nada, agradecerte que estés y que te hayas unido a mi invitación para hablar un poco de BISC, además en un momento que creo que es un buen momento, con todo lo que está pasando con el DEX de Binance y, bueno, digamos que va como perfecto. Es un proyecto que hace tiempo que estoy analizando y, vamos, no me lo podían haber puesto mejor. Así que antes de asaltar al tema, al gran tema, como siempre, pues quiero saber un poco quién eres y que quien nos escucha pues contextualice quién es Félix Moreno. Entonces, pues primero de todo, no sé si me podrías contar cuál es tu background y cómo te llegas a cruzar tú con Bitcoin. Bueno, soy economista y siempre me ha interesado mucho el tema de las nuevas alternativas. Desde antes de aparecer Bitcoin estuve siguiendo varios proyectos de monedas digitales basadas en oro, todos Okay. los cuales fracasaron, incluso colaboré en alguno de ellos y un poco surgió mi interés ahí de temas de comercio electrónico y de los problemas que había con PayPal en gran parte del mundo. Empecé a explorar alternativas y cada vez que un proyecto me empezaba a ilusionar y parecía que tenía potencial y empezaba a tener éxito y aceptación, algo pasaba para acabar con él. Entonces, cuando surgió Bitcoin, lo seguí muy de cerca, siempre desde el escepticismo y siempre pensando que iba a ser flor de un día, pero cuanto más lo estudiaba y más lo miraba y más entendía por qué era antifrágil, por qué era robusto, por qué podía sobrevivir, más pensé que iba a tener éxito. Porque aunque muchas veces en el mundo de la tecnología se busca el éxito, el crecimiento inmediato, en algunos temas tan complicados como importa mucho más unos cimientos sólidos y que algo sea duradero, que la aceptación del público ya llegará. ¿De qué año estamos hablando que tú te empiezas como a analizar con escepticismo, pero a estar encima con un ojo puesto en Bitcoin? Pues no tan temprano como para leerme el white papers, pero sí como para ver Bitcoin en los primeros años de vida. Y ya te digo, siempre con escepticismo, pero a medida que 2009, 2010 empezaba, seguía ahí, seguía oyendo hablar, seguía leyendo sobre eso, me lo empecé a estudiar más a fondo y bueno, pues lo he visto casi desde sus inicios. Sí, de hecho yo animo a quien nos esté escuchando que si busca tu nombre y pon Félix Moreno Bitcoin, va a encontrar documentos tuyos de hace mucho tiempo. O sea, vídeos de, pues eso,
es que ahora no me acuerdo bien de los años, pero te he estado espiando un poco y es así, o sea, y además de temas muy diversos sobre Bitcoin y has estado muy activo. Quizá más antes no que ahora, pero antes Sí. tenías como mucho material y muy constante sobre este tema. Perfecto. Si empezaste tan pronto, esta pregunta tiene como más sentido y es ¿por qué sigues en este espacio? ¿Por qué sigues relacionándote con Bitcoin? Me interesa, es un virus. Una vez que te contagias y empiezas a comprender que puede ser una parte muy importante de nuestro futuro, y además es un mundo tan absorbente porque pasan tantas cosas nuevas todos los días y está en constante evolución, no es cae Bitcoin del cielo y el espíritu de Satoshi y está completo, no, no, hay que construirlo. Y hay que construirlo desde la parte del protocolo, que obviamente ha ido madurando mucho con los años, pero también desde la parte de los protocolos de segundo nivel, como Lightning, que están en sus inicios. Obviamente el problema de la escalabilidad hace un par de años era una gran barrera que impedía que Bitcoin fuese nunca algo para miles de millones de personas. O sea, podía ser útil para unos cuantos millones, pero no podía competir con los sistemas financieros y ahora de repente ya se empieza a vislumbrar cómo puede llegar, aunque sea una evolución lenta que tarde años, cómo puede llegar a ser algo utilizado masivamente. Entonces, es que es muy interesante, es que es muy difícil dejar de verlo. Y además, tú desde el punto de vista de ser un economista, entiendo que eso también te va como incitando, ¿no? A esa parte más pues de teoría de la economía, que quizá muchos pues estamos más en este mundo pues por otras historias o hemos entrado en su día por el precio y nos quedamos pues por la tecnología, pero entiendo que desde el punto de vista económico, ¿no? Pues hay toda la teoría de la escuela austríaca que encaja muchísimo Bitcoin, ¿no? Con esa manera de trabajar y entiendo que por esa parte también debe ser muy interesante, ¿no? Como siempre se debate mucho dentro de todas las escuelas económicas sobre esto, pero es verdad que para mí Bitcoin resuelve un gran debate que ha habido desde hace un par de siglos en economía sobre el origen del dinero y está por un lado la teoría mengeriana de que el dinero surge del mercado y que se adopta voluntariamente y que acaba dominando por economías de escala, pero por su utilidad. Y luego está la teoría chartalista o de creación estatal del dinero, que ha sido la dominante este último siglo, pero que seguía siendo, desde mi punto de vista, una teoría incompleta. Y en este debate Bitcoin aporta mucha información nueva. Para mí, en economía es el experimento más interesante de los últimos 50 años, sin duda. Quizás junto con la creación del euro, pero claro, la creación del euro es un desarrollo muy interesante para los economistas, pero al final no es nuevo. Monedas estatales creadas en el siglo XX ha habido cientos y ha habido todas las combinaciones posibles, confederaciones, imperios, repúblicas, ha habido todo tipo de estados creando monedas y intentando controlar qué tipo de moneda se usaba, basadas en patrón oro o fiat puras o patrón oro indirecto como lo fue el dólar durante mucho tiempo, pero algo tan nuevo y tan antiguo como Bitcoin realmente no se ve desde el siglo XIX. Qué interesante esto. Y ahora es cuando me planteo de qué vamos a hablar hoy, porque casi que podríamos crear un pod paralelo y hablar otro día de economía, porque es muy interesante esto que me estás diciendo. Pero bueno, para no desviarnos y quizá volveremos a caer en estos temas, te quería preguntar a qué te dedicas actualmente en relación con Bitcoin, o sea, en relación con todo este mundo, si hay alguna parte de lo que haces que te dedicas, y cuál es tu relación con el tema del día, ¿no? Que es BISC, y ahora explicaremos qué es. Por desgracia, ahora mismo le dedico muy poco tiempo a Bitcoin. He participado a lo largo de los últimos años en multitud de proyectos, desde cosas un poco más por diversión, tipo calle Bitcoin, la experiencia que se hizo en Madrid, pero también puse uno de los primeros cajeros Bitcoin en España.
por diversión, porque la verdad es que no pretendía dedicarme a eso y lo vendí al poco tiempo, pero me hacía ilusión ser uno de los primeros. Mm. He participado en cosas de exchanges, bueno, he trabajado, por ejemplo, en Sapo, que es una empresa con un wallet una bóveda de seguridad de Bitcoin bastante importante. He estado muy relacionado con el sector, pero ya verdaderamente ahora es cuando menos estoy. De acuerdo. Pero nunca me va a dejar de divertir hablar del tema, pero bueno, por otros asuntos de negocios tengo muy poco tiempo para dedicarlo últimamente. Sí que En- intento colaborar en BISC porque es un proyecto participativo, comunitario, muy abierto, en el cual puedo ayudar un poquito de vez en cuando sin tener que tratarlo como un trabajo de diario. Y entonces, bueno, pues cuando tengo un poquito de tiempo libre, BISC es de los 3 proyectos más interesantes que para mí hay en el mundo de Bitcoin ahora mismo. Y interesante por varias razones que comentaremos más adelante, pero vamos, y es donde creo que puedo aportar un poco. Perfecto. Pues nada, no demoremos más y saltemos al tema, que es BISC, como decíamos antes, se escribe BISQ. Eh, ¿Qué es BISC? BISC es un proyecto para crear una casa de cambio o mercado descentralizado de Bitcoin. En eso yo creo que es bastante sencillo explicar. Hay casas de cambio, hay mercados o bolsas, o llámalos como quieras, exchanges, donde la gente puede comprar y vender Bitcoin, tanto con dinero fiat, dinero tradicional, como con otras criptomonedas, ya sea para especular o simplemente para comprar o porque tienes, o para vender, lo que sea. Es un mercado donde la gente se junta y compra y vende. Pero con una diferencia muy importante, que es que intentan ser lo más descentralizados posibles. Y descentralizado no significa solo que los compradores y vendedores sean usuarios particulares. También significa que no hay un servidor central que almacena datos. El control de los datos siempre está en manos del usuario. Y solo se comparten los datos absolutamente imprescindibles para cerrar una compra-venta y se comparten con tu contrapartida, con el vendedor y el comprador, tienen que intercambiar datos de pago, los mínimos necesarios para poder realizar el pago. Obviamente en el lado de Bitcoin es una dirección de Bitcoin y poco más. Y en el lado de fiat, pues si se usa una cuenta bancaria es una cuenta bancaria, pero si se usa un procesador de pagos o si se hace un pago en persona, pues obviamente no hace falta, hacen falta menos datos. Eh, entonces, por el lado de los datos, no hay ningún servidor, ninguna organización, nadie que almacene los datos de los usuarios, con lo cual nada está exento de riesgo en esta vida y obviamente pues si te puede llegar un estafador y si le das tus datos estás en riesgo, pero tendrían que estafar a cada usuario individualmente. No Mm. hay un honeypot, no hay una cueva del tesoro donde si un hacker consigue lograría los datos de miles de usuarios, como lo Vale. hay en otros exchanges y no solo en exchanges de Bitcoin, sino en Facebook y en miles de servidores centralizados que son vulnerables. Son vulnerables y a la vez apetitosos, porque claro, tú Mm. puedes ser muy vulnerable, pero si la recompensa no es alta, pero como hemos visto repetidas veces en el mundo de las casas de cambio de Bitcoin, desde MTGOX, pasando por Binance, pasando por Bitfinex, pasando bueno, por Coincheck, la lista de hacks y de robos y de fraudes es interminable. Vale. Y de hecho, MTGOX y su caída fue lo que de verdad le dio urgencia a crear un proyecto de un exchange descentralizado. Por un lado, por el tema de los datos y la privacidad. Mm. Bitcoin intenta ser lo más privado posible. Ya hemos hablado de que tiene sus fallos, pero está mejorando en ese aspecto. Pero obviamente, si consigues el anonimato total por un buen uso de los datos en Bitcoin, pero luego le das todos tus datos personales a una casa de cambio, pues no has ganado nada. Mm. En BISC no necesitas dar datos salvo exclusivamente a tu contrapartida en una compraventa, no necesitas dar datos para poder usarlo. Eh, por el lado también del control de los bitcoins, BISC usa
ahora mismo un protocolo de depósito de seguridad multifirma, de escrow, que no tiene en ningún momento una organización el control sobre tus fondos, los fondos están en manos del usuario. En este momento, BISC usa un protocolo de 2 de 3 firmas, multifirma 2 de 3, en el cual la tercera firma la tiene un árbitro que puede resolver disputas entre el comprador y el vendedor. Pero la siguiente iteración del protocolo, que ya está en desarrollo, es un protocolo que quitaría al árbitro, para que solo comprador y vendedor tuviesen control. Y en cualquier caso, el árbitro solo tiene una firma de 3, con lo cual el árbitro nunca puede ni bloquearte los fondos, ni robarte los fondos. O sea, si el comprador y el vendedor están de acuerdo, el árbitro no pinta nada. Vale. Y con el nuevo protocolo pintaría aún menos, porque seguramente se pasaría, la discusión está en multifirma 2 de 2, con un mediador que puede ayudar a resolver disputas, pero sin tener firma. Vale. Entonces, por un lado, control de los usuarios de los datos. Segundo, control de los usuarios de sus bitcoins. Y lo tercero es que no hay una página web centralizada, un servidor centralizado, sino que cada usuario crea su propia instancia, su propio programa, su propia aplicación de BISC, que se une a una red P2P y por lo tanto controla toda la información, y además va a través de Tor, con lo cual es muy seguro. Y además, para mí, el cuarto aspecto muy importante es que esto no se hace solo para defender la privacidad y para evitar robos, sino para conseguir una plataforma que no sea censurable. Que no se pueda bloquear en países como China o la India, donde se han puesto restricciones, porque siempre queremos crear algo que sea robusto hasta en las peores circunstancias. Vale. No hay escasez de sitios donde comprar y vender Bitcoin en Europa o en Estados Unidos. Hay cientos de empresas y cientos de posibilidades, pero queremos que sea algo que pueda funcionar en Irán, en la India, en China, en países donde la censura en Internet es importante y en un momento dado pueden querer restringir el uso de Bitcoin de manera muy, muy férrea. Vale, llegaremos a este punto que estás comentando ahora cuando hablemos de la DAO, porque, o sea, lo que queda claro es con lo que has dicho, es que todo BISC es en pro de la descentralización, a toda escala. Sí, pero no sin razón, o sea, no es una obsesión de la descentralización por la descentralización, es la descentralización porque hemos visto, y es una de las cosas que escribió Satoshi en el white paper, que los sistemas centralizados son vulnerables. Vulnerables a censura, vulnerables a la vigilancia y al data mining, a la acumulación de datos, y vulnerables al robo. Mientras que los sistemas descentralizados son más pesados, necesitan más recursos, pero luego son mucho más robustos y mucho más difíciles de cerrar. Y el ejemplo clásico es BitTorrent comparado con Napster. Sí, exacto. BitTorrent sigue existiendo, se sigue usando, quizás ya no haga tanta falta como hace unos cuantos años, pero ha sobrevivido décadas. Y Bitcoin, que sigue ese ejemplo y se inspiró en BitTorrent, ha sobrevivido ya décadas también. Y sin embargo, no, creo que no hay ningún exchange de Bitcoin que haya sobrevivido décadas. Ninguno. Entonces... Sí, y además tocas el tema de los exchanges como centralizados, y ahora estamos en un poco el monopolio de Binance, que es quien se lleva el volumen y quien marca la pauta. Es el líder, sin duda, de ahora mismo de los exchanges. Además, empezó en 2017, o sea que el crecimiento ha sido fulgurante. Pero Binance justo acaba de sacar un DEX que bueno, no he tenido aún el gusto de utilizarlo. Tampoco es que me llame mucho la atención. Y justo es que no ha llegado ni a la semana de estar publicado, ha dicho que 30 países van a quedar bloqueados de poder utilizar su DEX, ¿no? Y además ha sido muy interesante porque hoy he entrado en una conversación en Twitter que un poco pues hablaba de que un DEX es un DEX mientras tú controles las llaves privadas y es suficiente, pero que luego hay otras cosas que no tienen por qué ser descentralizadas. Y un poco yo venía a decir que, bueno, hay grados de descentralización y esto es un poco lo que, en contraposición con el Binance DEX, es donde estaría BISC, ¿no? Que BISC busca
que no haya esa entidad central, que nadie le pueda enviar una carta y le pueda decir, oye, prohíbe el uso de esta tecnología en estos países, porque en BISC es 100% descentralizado y no hay nadie a quien enviarle una carta, ¿verdad? Exacto, esa es la idea. La idea es que no se pueda cerrar, pero es que no solo Binance, es que hoy mismo Local Bitcoins, que es el mercado P2P o la página de anuncios o como lo quieras llamar, más extendida por todo el mundo porque es muy sencilla, pues resulta que hoy mismo han prohibido y bloqueado las transacciones con efectivo, con metálico. Que además es como que ya dejan de llamarse local bitcoins, entonces deberían llamarse bitcoins, porque la parte local la han reventado. Bueno, y sobre todo que nosotros siempre lo miramos desde el punto de vista occidental, que tenemos transferencias instantáneas y que tenemos unos servicios bancarios bueno, que aunque tienen sus defectos, son relativamente eficientes, pero es que tú te vas a Argentina o a Venezuela o a muchísimos países de Latinoamérica o de África y la gente sigue usando el metálico muchísimo. Entonces, y las transferencias bancarias, bueno, por ejemplo, en México no puedes hacer transferencias bancarias sin dar un montón de datos de la persona que va a recibir la transferencia. Es mucho más complicado, no son tan rápidas. Entonces, hay países pues no sé, en España obviamente no tendrías mucha necesidad de hacer un pago en efectivo en la mayoría de las situaciones, pero es que hay países donde es la forma preponderante. Entonces, y en cualquier caso lo importante es que no haya una compañía que pueda decidir eso por ti. Que los usuarios sean los que decidan. Que un usuario no quiere usar un medio de pago, pues que no lo use, pero que sea la decisión del usuario y no de una entidad o de una compañía. Y quien dice local bitcoins, otro exchange relativamente descentralizado que hay es Paxful. Bueno, pues Paxful está bloqueado en Estados Unidos. Otro que hay, Hodl Hodl, también bloqueado en Estados Unidos. Entonces, al final, la realidad demuestra que la obsesión con la descentralización no es por nada. Todos, bueno, y no te hablo ya de China o de la India, o sea, en China decidieron bloquear todos los exchanges centralizados, en cambio, local bitcoins sigue funcionando y los mercados OTC, muchos de ellos en chats de Telegram o de WeChat, siguen funcionando, pero no hay un mercado con precios visibles, con ofertas públicas y bueno, y sin embargo, BISC funciona en China. ¿Qué es lo único que está bloqueado de BISC en China? Bueno, pues que a veces necesitas usar una VPN para poder usar Tor, pero no siempre, y que la página web de BISC está bloqueada en China por los buscadores. Pero bueno, tú no necesitas ir por la página web. De hecho, la página web es lo único que queda centralizado de BISC. Porque al final, como es algo accesorio, tú no la necesitas. Tu BISC funciona con una aplicación que descargas y que tienes funcionando en tu propio ordenador y que sea una red P2P. No necesitas la web, pero bueno, efectivamente, si algo se puede bloquear, alguien lo va a bloquear. Bueno, es un buen punto al que agarrarse. Mientras haya una parte centralizada, es donde los poderes, donde a alguien que no le interese que existas, pues es donde va a ir a atacar y a controlar el grifo de lo que puedas llegar a explicar o publicar. Perfecto. Entonces, te voy a pedir que vayamos como un poco paso a paso, repasando lo que es BISC. Y yo voy a hacer una separación. Además, BISC no es una cosa que se explique rápido, es muy, como es muy interesante, no sé si voy a conseguir meterlo esto en un pod, pero bueno, si el contenido lo merece, pues oye, iremos haciendo. Entonces, lo voy a separar en dos, porque BISC, de hecho, esta diferenciación estaba pensada, pero se ha ejecutado relativamente hace poco, que es, por un lado, hay el intercambio descentralizado y luego, por otro lado, y esta es la parte que se ha finalizado relativamente hace poco, que es el liderazgo descentralizado y es la parte de la DAO. Entonces, por la parte del intercambio descentralizado, que es como lo más conocido cuando se habla de BIS, pues piensas en el propio exchange. Primero de todo, lo que tú decías, que BISC, a diferencia de Binance, a diferencia de Bitrex y de todos estos exchanges centralizados que conocemos, no se utiliza a partir de ninguna web. Tú te tienes que descargar un cliente, un software, como Sí. tiempo atrás hacías con BitTorrent o con Emule o con todos estos programas que existían P2P. Tú necesitas descargarte un software, ¿vale? Y tenerlo encendido. Y tenerlo encendido. Esto es muy curioso.
Sí, No, sí. no, es que además ahora llegaremos, pero esto, ya me avanzo, esto de tenerlo encendido, cuando tú pones una oferta y alguien te la coge, tú no puedes publicarla y cerrar el programa e irte a dormir. No, no, porque entonces tu oferta desaparece. Y esto a mí me recuerda a cuando yo jugaba a videojuegos de rol online, en el que yo tenía una espada y la quería vender. Yo me iba a dormir, pero dejaba el ordenador encendido porque mi personaje tenía que estar como en activo vendiendo la espada hasta que alguien la comprase, ¿no? Y digo, es que es exactamente eso, porque al final es tu cliente, si tú apagas el cliente, si tú apagas tu software, pues digamos que dejas de formar parte del sistema del marketplace en este caso, ¿no? Vamos a ver, sí, eso es así ahora. Vale. Para mí eso no es perfecto, es verdad que es lo más robusto que hay desde el punto de vista de descentralización, pero mm, una de las cosas en las que se está trabajando en BISC es en la API. Y ¿Mm? la API, que esperemos se lance con la siguiente versión, permitirá que tú tengas un servidor de BISC encendido y en marcha, pero que te puedas conectar en remoto. Y eso permitirá, por ejemplo, que tú dejes un ordenador encendido con un servidor o que te conectes al servidor de otra persona, si te quieres confiar en esa otra persona o entidad, y que tú puedas pues, usar una app móvil que se comunique con ese servidor de forma más directa, y eso va a aumentar la facilidad. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene BISC ahora mismo es ese, que requiere un poquito de esfuerzo y de dedicación y no es para todo el mundo, la verdad. No es para todo el Mm. mundo. No todo el mundo está dispuesto a dejar encendido el ordenador para que la orden esté visible a los demás. Pero yo creo que podemos tener lo mejor de los dos mundos. El que Mm. quiera el control absoluto de sus datos va a tener su servidor de BISC en marcha, y el que quiera, pues yo qué sé, más rapidez o para pequeñas cantidades o para otra cosa, va a poder conectarse vía API en remoto a otro servidor que a lo mejor puede ser de una compañía o de un colega o pueden compartirse entre 10 personas un servidor, no sé, por Mm. comodidad. Pero como siempre, la comodidad tiene un coste en seguridad. Claro, sí que siempre hay sacrificios. Vale, perfecto. Entonces nos descargamos este software, lo ejecutamos, primero lo instalamos. Incluso si eres techie, pues lo podrías compilar del código, revisar que el código esté correcto y Correcto. que no te hayan enviado un BISC maligno o te estés descargando un exe que no toca. Pero bueno, si te descargas el exe, lo ejecutas, lo instalas y ya abres el cliente. Y el cliente, lo que tú dices, tú lo que estás haciendo es los primeros pasos, tú no tienes acceso al propio exchange, ¿no? Tú a veces entras a Binance o a alguno centralizado y es como, venga, dame, que quiero ver las gráficas. BISC no, BISC en ese momento aparece como creando el nodo de Tor, Hmm. conectándose a otros pares dentro de la red Tor, recogiendo información de Bitcoin y a partir de ahí se te abre el cliente y ahí es donde puedes ver ofertas de compra y venta y interactuar ya con el cliente. Esto es la parte que tú decías de que cada cliente es un servidor independiente dentro de la red Correcto. BISC, ¿verdad? Controlado por cada usuario, correcto. Vale. Como se trabaja dentro de la red Tor, ¿qué nivel de privacidad se consigue de esta manera? Muy alto, muy alto. Tus información pública de un usuario en BISC solo va a haber un onion seed, un referente de Tor, que además lo puedes cambiar Mm. fácilmente, pero bueno, que sirve un poco de manera identificativa para cada servidor. Y luego, obviamente, la información que tú publiques, por lo tanto, las órdenes que publiques, las ofertas que publiques en el mercado, y en esas ofertas, pues va a haber el precio, el medio de pago, datos genéricos, pero no datos personales. Vale. Una vez te tomen la orden, y entonces, pues sí, vas a compartir solo con la persona que ya ha tomado la orden, que ha puesto un depósito de seguridad, una fianza para completar esa operación, es decir, firma un contrato realmente en el momento que toma la orden, y el contrato pues es yo voy a comprarte bitcoins o yo voy a venderte bitcoins a este precio, con este medio de pago, etcétera. Entonces ya Vale. sí le das a esa persona, compartes con esa persona Más los datos de datos. pago, los datos de Ujú. pago. Los, Vale. los datos imprescindibles para el pago. Si hay un medio de pago que solo requiera un email, que algunos los hay,
puede ser solo un email. Si hay un medio de pago, pues si es una cuenta bancaria, pues vas a tener que poner lo que haga falta en tu país para realizar una transferencia bancaria. Mm. Si es una compra-venta cara a cara, pues entonces una forma de comunicarse, que puede ser un email o puede ser cualquier otra cosa, o un sitio donde quedar, algo que permita Vale, realizar el intercambio. vale. Pero solo los comparte con esa persona. Entonces, un Mm. atacante no va a poder hacer data mining, no va a poder intentar recopilar datos de muchos usuarios porque va a tener que poner una fianza cada vez que toma una orden. Vale. Y luego los datos que has obtenido sí que los almacenas localmente. Entonces, si tú has hecho 20 operaciones, pues vas a tener el histórico de los datos de las personas con las que has hecho una operación. Pero solo de Localmente esas dentro de personas. tu ordenador. Localmente. No se comparte con ninguna red. Vale, digamos que el hecho de comunicarse vía Tor Mm. mmm, elimina esa parte que tienen incluso cuando, aunque tengas un nodo propio de Bitcoin, digamos que pueden triangular la señal y pueden un poco al final saber desde dónde tú te estás conectando a ese nodo de Bitcoin. Y digamos que entrando, que todas las comunicaciones sean a través de Tor, pues elimina, dificulta muchísimo ese tipo de triangulación y digamos que añade esa capa de mucha privacidad que decías. No, nada es perfecto, Tor no es Mm. perfecto, sobre todo si lo usas mal, pero ofusca muchísimo y dificulta muchísimo la localización, incluso en los países, bueno, Tor ya sabes que lo inventó la CIA para usar sus espías, para usarlo sus espías y sus agentes en países donde los americanos, vamos, estaban en mucho peligro. Entonces, Mm. es bastante seguro. Normalmente el riesgo suele estar eh, local. Es decir, si tú usas una conexión insegura o muy inseguro, usas un ordenador inseguro, pues ahí es donde vas a introducir riesgo. Con lo cual, nada es perfecto, pero también el esfuerzo que le dediques a defender tu privacidad dependerá del riesgo que haya. Si tú Vale. vas a usar BISC en un país donde está perfectamente permitido y para cantidades pequeñas y tal, pues bueno, con lo que viene por defecto es más que suficiente. Si tú vas a usarlo en un país más peligroso donde esté prohibido y tal, pues quizás deberías añadir una VPN, quizás deberías cambiar de vez en cuando tu SID. Eh, hay cosas que se pueden hacer, pero vamos, que ahora mismo, dentro de lo que hay para elegir, esto es lo más privado que hay. Vale. Además, si toqueteas un poco la configuración, puedes escoger a qué nodos te estás conectando y ahí entiendo que puedes escoger tu propio nodo si tienes un nodo Bitcoin dentro de la red Tor. Correcto. Digamos que podrías utilizar la dirección Onion de tu nodo y conectarte y digamos que sería como un añadido más, si tú confías en tu nodo, un añadido más de control sobre el intercambio, ¿no? Sobre el exchange que estás realizando. Hombre, es que pensando en la paranoia total, eh, lo suyo sería conectarte a una red mesh, tener tu nodo Bitcoin conectado a una red mesh que use el satélite De de Blockstream. Blockstream para conectarse vía satélite en vez de vía internet local. Y entonces, pues estás en, no sé si en algún momento del futuro en algún país persiguen muy estrictamente el Bitcoin, pues podrías evitar incluso usar las redes de comunicación de tu país. Por ejemplo, imagínate que estás en Rusia y desconfías del operador de telefonía ruso y no quieres usar ni el wifi ni ninguna red pública o yo qué sé. Imagínate que en Estados Unidos ahora con la paranoia con Huawei, Mm. eh, descubren que hay un montón de hardware tiene software espía y puertas de atrás para agencias de inteligencia. Bueno, pues podrías evitar toda la red de comunicación de tu país, usar el satélite y bueno, funcionaría incluso en esos casos. Perfecto. Es un añadido más que de toda la descentralización que tiene, pues el hecho de poder utilizar tu nodo, si dominas, si sabes lo que haces, pues es un añadido más. Perfecto. El tema de las comunicaciones, digamos que lo tenemos cubierto a través de Tor, puedes incluso conectarte a tu propio nodo. Entonces, cuando analizas la interfaz, si ya sabes que estás más o menos seguro, digamos, dentro de esta red Tor, lo que te queda es la interfaz y la interfaz es muy limpia, todo en color blanco y verde. Y lo primero que te das cuenta es que
no puedes hacer nada, no puedes comprar ni vender porque lo primero que tienes que hacer es configurar métodos de pago. Correcto. Porque una vez has configurado métodos de pago, pues es posible comprar o vender cosas que estén dentro de esos métodos de pago, ¿no? Y aquí hablamos Exacto. pues de transferencias bancarias SEPA, Revolut en Europa, Alipay, depósitos en efectivo. O sea, hay una gran variedad y formas de pago más utilizadas en Estados Unidos que en Europa y viceversa, ¿no? Y también altcoins. Y Cosa también altcoins, cosa que ahora exacto. mismo solo interesa a los que ya tengan un interés en altcoins, pero si en el futuro, que yo creo que es muy probable, empiecen a crearse stablecoins nacionales en muchos sitios, o yo qué sé, o si Facebook saca Global Coin, aunque ahí ya estarás entrando en otros temas de riesgo, pero bueno, también si es algo que usan miles de millones de personas, también te diluyes en la masa, ¿no? Entonces, ahí incluso habría que dar menos datos. Por ejemplo, ahora mismo lo más privado que hay en BISC es transacciones de Bitcoin a Monero, que se hacen bastante. Pues ahí Ok. solo necesitas una dirección de BISC, una dirección de Bitcoin, que tampoco pierdes mucha privacidad y puedes usar una nueva cada vez, y para realizar el pago una dirección de Monero, con lo cual es muy, muy anónimo. Perfecto. Pero sí, claro, si vas a usar un medio de pago regulado en Europa, pues seguramente te hayan pedido tus datos y entonces la privacidad que te da BISC la pierdes en el momento en el que haces una transferencia bancaria. Obviamente, el banco va a tener los datos. Pero por otro lado, eh, en BISC no se usa, no se menciona en el asunto, siempre se da un código de referencia que es relativamente abstracto. Entonces, es difícil que un banco, mucho análisis tendrían que hacer en una entidad financiera para descubrir que estás usando BISC. De acuerdo. Esto te iba a decir ahora, porque cuando analizas los dos mercados más fuertes, donde ves más oferta y demanda de compraventa de Bitcoin, es el Bitcoin euro y Bitcoin dólar, ¿no? O sea, Uh-huh. al final, BISC, su fuerte es el fiat to crypto, ¿no? O crypto to fiat, eh, más que de momento aún el cripto to cripto, que los mercados siguen estando, pues, no tan potentes como, no hay tantas ofertas, digamos, como Realmente hay dos excepciones a eso. sí. El mercado de Bitcoin a Monero es muy potente en BISC. Mm. Entiendo que porque a los usuarios de Monero les interesa mucha privacidad y hace más volumen incluso que el euro. Ah, Y la otra excepción, que no es que haga mucho volumen, pero sí hay muchas ofertas, es el BSQ, que es el token nativo de BISC, del que ya hablaremos luego. sí, exacto. Vale, me interesaba pero, que me apunto esto de Monero para echarle un vistazo, me interesaba pero lo del euro y el dólar, Mm. porque en el euro me cojo, como estamos aquí en España, pues me lo cojo como referencia, los dos métodos de pago más utilizados, el más utilizado es la transferencia SEPA y Uh-huh. el segundo más utilizado es Revolut por la practicidad, porque al final sí que solo pasas un número de teléfono, es como enviar un WhatsApp y en lugar de enviar un WhatsApp, pues envías dinero. Y Eh, funciona en toda Europa, porque claro, existe Bizum, por ejemplo, pero solo funciona en España. Entonces, supongo que lo acabarán añadiendo, pero de momento sí, son esos dos. claro, acabarán añadiendo, pero solo habrá ofertas de compra-venta dentro de España y Revolut es esa facilidad que te da, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Yo voy a reforzar un poco lo que tú has dicho antes, que es que BISC en todo, o sea, es el único punto donde vas a tener una transferencia de datos medianamente que como usuario te pueden parecer sensibles, porque en el caso del SEPA, si es la más utilizada, pues ostras, es que yo he configurado mi cuenta en BISC y básicamente lo pones todo, desde nombre, apellidos, IBAN, el BIC, lo pones absolutamente todo y digamos que si lo que buscas es privacidad, pues es el único momento donde te tiembla un poco el pulso. Eh, Bueno, es, espera, depende. Lo pones todo para vender, porque uh-huh, necesitas que te puedan hacer la transferencia. Pero si tú vas a comprar, tú no necesitas poner todos los datos. Tú puedes poner, porque al final la persona a quien le pagas va a recibir una transferencia y un código de referencia único por la operación uh-huh. y, y no necesita tener tus datos de la cuenta para recibir la transferencia. Tú sí necesitas tener los tuyos, si no, no podrías pagar. Entonces, una cosa que se hace y no está mal visto en BISC es los que solo quieren comprar, ponen datos falsos o ponen 000. Eso está bien.
O sea, para poder... Y nadie en BIS, como lo controlas tú todo y se almacena localmente y solo lo compartes con tu contrapartida, nadie en BIS va a ver, te puede decir que no hagas eso. Prohibido prohibir, porque no hay nadie que te pueda prohibir, ¿no? Pero eso está bien que lo digas, porque es así, como no te permite acceder a las ofertas SEPA si tú no has configurado tu cuenta, pero en verdad tú solo quieres comprar, pues mira, ya tenemos el primer consejo de Félix de qué se puede hacer para... Si quisieras cobrar y has puesto todo 00, pues va a ser complicado que cobres o imposible, pero bueno, tenemos el primer truco del pod. Genial. Entonces, a ver, teniendo configurado los métodos de pago, ya tienes accesible, digamos, a poder comprar y vender, ya estás casi en plena disposición de utilizar BISC. Y entonces, digamos que hay dos maneras de comprar y vender dentro de BISC, que es una, poner tu propia oferta, o sea, la creas desde cero, ¿vale? Tanto de compra como de venta, o irte al marketplace, ver qué se cuece en el par que te interese, Monero Bitcoin, Euro Bitcoin, y coger una oferta que ya esté publicada, ¿vale? Entonces, de la primera parte, de la crear todo tu, digamos, el crear la oferta, ¿vale? A mí me ha parecido muy interesante y lo quería compartir con quien nos escucha y a ver qué me tienes que decir tú, que cuando creas la oferta en BISC, pues primero de todo pones pues cuánto quieres comprar o cuánto quieres vender en cantidad de Bitcoin en este caso. Y lo que es muy interesante es la parte de a qué precio. Sí. Que lo más lógico sería decir, ostras, no, es que a mí me interesa comprar Bitcoin, pues no sé, ahora a 7.800 euros, por poner un precio, pero en BISC lo que se puede poner es un porcentual por debajo del precio de mercado, o lo puedes poner a cero. Por lo tanto, a mí me interesa comprar 100 euros de Bitcoin a precio de, o 0,1 Bitcoins a precio de mercado y me da absolutamente cuál sea, me da igual cuál sea el precio de mercado, simplemente quiero que esta oferta vaya fluctuando con el mercado, o incluso decir, no, no, es que creo que Bitcoin va a haber una fuerte... o va a haber mucha venta y yo no estoy dispuesto a pagar precio de mercado, yo quiero comprar, pero por debajo de precio de mercado, y lo quiero comprar a un 5% por debajo de precio de mercado. Y tu oferta se va a ir adaptando constantemente, actualizando constantemente al precio de mercado. Esto es muy interesante. Esto no, digamos que no es común, ¿no? Bueno, no es común. En la mayoría de los sitios de anuncios típico local bitcoins y tal, ya estaba esa... De hecho, en BISC originalmente no estaba esa posibilidad, hace Ajá. unas cuantas versiones, y lo pedía la gente, era relativamente fácil de programar y se Sí. incluyó. Y se usa mucho, se usa mucho. Y además la otra cosa que se incluyó hace un par de versiones es poder editar tu oferta sin tener que quitarla y volver a hacer una nueva. Lo cual también es muy útil porque, oye, hay momentos de alta volatilidad en la que dices, no, oiga, el mercado está haciendo grandes zigzags, yo me voy a poner un poquito más lejos porque no quiero que en un momento dado que pasa algo raro me compren más barato de lo que yo quiero vender o a la inversa. Sí, de hecho, a mí lo que me gustaría es que hubiese más creadores de mercado en BISC, porque es verdad que para el usuario primerizo, para el usuario que está empezando, lo más cómodo es tomar una oferta ya existente. Pero, porque es lo más rápido al final. ¿Qué hay? ¿Alguien me está vendiendo tanto? Pues le doy ahí. Pero realmente pasa una cosa, verás que en el mercado de eurodólar siempre hay 40, 30 o 40 ofertas vivas, pero en otros mercados, ya lo he visto muchas veces, llega un comprador, ve que solo hay dos ofertas, se va. Llega un vendedor, ve que solo hay dos ofertas, se va. Y yo siempre animo a la gente a crear, aunque sea pequeñita, una oferta y dejarla ahí puesta para saber lo que está pasando en el mercado. Claro. Porque además estás señalizando a todos los demás usuarios que hay interés, que hay actividad. Y a la hora de impulsar mercados nuevos, por ejemplo, Brasil está empezando a despuntar un poquito en BISC, son volúmenes mínimos, pero hasta que no aparece alguien y dice, no, oiga, yo voy a dejar mis ofertas ahí, que la gente lo vea, y así cuando lleguen nuevos usuarios, se arrancará el mercado un poco. Y para eso tienes que dar un poco la cara, ¿no? Tienes que publicar el anuncio. Si no publicas el anuncio, la gente llega al mercado, ve todo desierto, pues
no se queda y no Ya. lo usa. Y entonces en BIS tenemos siempre mucha masa crítica. El primer problema es conseguir masa crítica. Se ha conseguido en euros, se ha conseguido en dólares y luego de vez en cuando aparece y desaparece según el día en dólares australianos, canadienses, en Mm. reales brasileiros y en un par más. Pero lo que cuesta. De vez en cuando ves ofertas en, yo qué sé, en rupias de la India, pero luego, después de 5 días poniendo ofertas sin que nadie le compre, desaparecen. Y luego a los pocos días ves ofertas al revés, de venta, perdón, de compra. Y dices, pues si estos dos tíos hubieran coincidido en el tiempo, habrían hecho Claro. el trato. Pero claro. Sí, quiero volver a enfatizar en la palabra marketplace, que a veces la decimos en inglés y los hispanoparlantes pues nos cogemos a ese marketing que tiene el inglés, ¿no? De que todo suena bien y que todo suena cool, pero al final, o sea, lo podríamos definir como mercado y el mercado del pueblo donde ves que te están vendiendo carne, fruta, o sea, básicamente BISC lo que es la estructura y tú lo que vas allí es con tu oferta de compra o de venta y te sientas en el suelo y casi que te podrías colgar el cartel de compro Bitcoin a tanto precio y vendo Exacto. Bitcoin. Si tú no tienes el cliente abierto o si tú cierras esa oferta, pues va a parecer que no hay mercado. Mucha gente, lo que tú dices, son observers, ¿no? Pasan, miran, ¿no? No quieren interactuar, no quieren abrir ninguna oferta, están interesados, pero solo miran y parece que no hay actividad, ¿no? Pero al final es eso, van pasando, van mirando y dices, hostia, es que fui al mercado, pero no había ofertas de rupias y de indias y me interesaban. O sea, abre un mercado, ¿no? O sea, Claro, ponte... de hecho, yo animo mucho a la gente a crear mercado porque es que además hay beneficio ahí. Si tú te pones ofertas en un mercado nuevo, tú puedes comprar y vender, pues eso, un 5%, vender un 5% por encima del precio de mercado, comprar un 5% por debajo y estás realizando una labor útil de intermediación, pero además te vas a ganar un pequeño beneficio. Y luego también hay arbitrajes. Hay países donde de repente te encuentras solo ofertas de compra, solo ofertas de compra y hay 15 ofertas de compra publicada y ninguna de venta. Y hay otros países donde pasa lo contrario. Y es más, hay diferenciales de precios a veces. Claro. O Entonces, sea, que... si alguien tiene la suerte de estar en los dos países o de tener un familiar en el otro país, hay un arbitraje que hacer ahí. Ya sabéis, chicos, ahora si a alguien le interesa, si tiene posibilidades de gestionar métodos de pago en diferentes países, pues bueno, que el arbitraje también es posible en BISC. Genial. Otra cosa que te encuentras, y eso ya te lo encuentras en ambos, ¿no? Tanto como cuando tomas una oferta como cuando la pones, la creas el mercado, que es lo has comentado tú antes, es el depósito de seguridad, ¿vale? La fianza, sí. Bueno, fianza, Fianza, como queramos llamarlo. exacto, aval, le podríamos llamar de muchas maneras, pero para que quede claro, tú digamos que quieres comprar o sea, un Bitcoin, vamos a hacer números redondos, y BISC te va, tanto para comprar como para vender, te va a pedir una fianza, ¿no? Correcto. Si en este caso estás vendiendo, tú vas a tener que depositar ese Bitcoin que estás vendiendo, pero aparte te va a pedir un porcentual que realmente pues lo puedes cambiar, lo puedes modificar, ¿no? Pero sobre el 10% Sí. puede El variar. 10% yo lo considero bastante seguro. Ten en cuenta que estás tratando con gente anónima para ti. Entonces, si alguien no está dispuesto arriesgar, a depositar el 10% de la transacción en Bitcoin ahí, pues Desconfía. estás asumiendo un riesgo. Oiga, da mucha seriedad. Es verdad que es un impedimento muy grande a los primerizos porque dices, para comprar Bitcoin necesito tener Bitcoin, Claro. pero, pero es la principal herramienta de seguridad en un mercado anónimo. Es, Vale. y hemos visto perfectamente cómo cuando no está o cuando la cantidad es menor, hay más fraude. Vale. Entonces, lo que tú decías, tanto para vender como para comprar. O sea, el que vende tendría que depositar la parte que va a vender y un depósito, 10%, pues 0,1 Bitcoin. Pero el que va a comprar, antes de ejecutar la compra, también tiene que depositar un 10%, en este caso 0,1 Bitcoin. Y lo que tú decías, si no tengo ni un Bitcoin ni nada de Bitcoin, primero tengo que espabilarme para encontrar 0,1 Bitcoin a lo mejor en algún exchange descentralizado o en un local Bitcoin cuando era local, y etcétera, para poder operar en BISC. Volveremos más tarde a la parte esta del depósito de seguridad, pero sí que es una parte importante en todo el proceso de compra-venta. Digamos que habiendo creado el mercado o tomando una oferta, estos son los elementos que tú necesitas de inicio
¿no? Para poder empezar a plantearte tomar o crear un mercado. Y a partir de ahí te quería preguntar si podrías explicar el proceso, porque hay varios pasos, ¿no? Y esto explica muy bien por qué BISC es descentralizado. No sé, por ejemplo, tomaría el ejemplo de una transferencia bancaria, en este caso SEPA, para SEPA en Europa, pero para cualquier persona que nos escuche en el mundo hispano, pues una transferencia bancaria, ¿no? Si me podrías explicar el ejemplo de una compraventa, da igual, en Bitcoin, transferencia bancaria. ¿Cuáles serían los procesos a seguir tanto para el comprador como para el vendedor? Bueno, tú eres, vamos a empezar por el comprador, ¿no? Porque los primerizos muchas veces son compradores. Tú eres comprador, instalas BISC, creas una cuenta, un medio de pago, que aquí se llaman cuentas, pones ahí tus datos bancarios o lo que quieras poner y te vas al mercado y ves que hay una oferta de venta de 0,1 bitcoins. O empecemos por algo más pequeño, 0,01. Haces clic en la oferta, te sale los detalles de la oferta y te dice aceptar o no aceptar, aceptas y entonces te pide que pongas el depósito de seguridad, que sería el 10%, pues 0,0001 bitcoins, o sea, una milésima sería el 10% de un céntimo, ¿no? Y entonces, una vez depositas eso, le vuelves a dar a aceptar oferta y ya se genera el contrato y los fondos, tanto tu depósito de seguridad del comprador como el depósito de seguridad y los bitcoins del vendedor quedan bloqueados en una transacción multifirma, 2 de 3, y se quedan bloqueados en esa transacción a la espera de que lo desbloqueen comprador y vendedor. Te detengo aquí. Y tú ves un proceso, espera, y tú ves un proceso en el que dices, bueno, ahora tienes que esperar a que esa transacción se registre en blockchain. Es una transacción de Bitcoin pública, no depende de BISC. O sea, BISC es una interfaz, pero realmente esa transacción no queda depositada en nada que controle nadie de BISC. Queda depositada en una dirección multifirma de Bitcoin. Vale, te quería detener aquí porque puede ser que alguien nos esté escuchando y entienda lo que es una wallet, tenga su dirección que empieza con un 1 o con un 3 o con un BC, pero un multifirma dice, ¿qué narices es esto? Y tú estás diciendo todo el rato 2 de 3, 2 de 3. ¿Qué es una dirección o una transacción multifirma? ¿Qué significa esto de 2 de 3? Una dirección multifirma es una dirección básica antigua de Bitcoin. Necesitas tener una clave privada para mover los fondos. La dirección, bueno, necesitas usar tu firma para mover el dinero. Y en una transacción multifirma necesitas un cierto número de firmas para poder mover el dinero. Entonces, si un cierto número de claves privadas. Firmar, entonces, si el comprador y el vendedor tienen cada uno una de las claves privadas, tienen que firmar los dos, si no el dinero no se mueve. Tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo. Y en el caso de 2 de 3, hay una tercera que la tiene el árbitro y si no se ponen de acuerdo, pues con la firma del árbitro y el comprador o con la firma del árbitro y el vendedor se vuelven a desbloquear los fondos. Vale, digamos que es una medida de escrow, es una medida de poner un intermediario que es el jurado, el juez, el árbitro, ¿no? Que en caso de que haya algún problema, y luego llegaremos a esto, en caso de que haya algún problema, pues digamos que con su firma más la de el lado que él escoja, porque él al final hace de árbitro, él va a escoger una firma, le va a dar la razón a un lado o al otro, pues que con esas dos firmas, 2 de 3, que es lo que vas diciendo tú todo el rato, consigan desbloquear esos fondos de esa dirección multifirma. Correcto. Y la labor del árbitro es muy sencilla, porque al final lo único que tiene que comprobar es si ha pagado el comprador o no ha pagado. Si el comprador ha pagado y lo demuestra, pues se desbloquean los fondos y van al comprador, se desbloquea el Bitcoin. Si el comprador no ha pagado y no lo demuestra y el vendedor dice no me ha pagado, pues será un tiempo, lo que sea, se tiene una conversación con el árbitro, pero al final se le devuelven los fondos al vendedor. Tan sencillo como eso. Entonces, si volvemos a una transacción exitosa, ¿vale? No una transacción con problemas, una transacción exitosa. Son el 99%, por cierto. En algún momento han publicado las estadísticas de los árbitros y es sorprendente el poco
Es que al final cuando tienes que depositar una fianza, solo va la gente que quiere hacer algo en serio y que de verdad quiere comprar o vender. Te quitas muchísima actividad, te quitas casi todo el fraude. Te quitas casi todo el fraude y te quitas, nadie tontea cuando no le sale gratis. Y eso está muy bien. Entonces, una vez tienes bloqueado todos los fondos, el depósito del comprador, el depósito Ujú. del vendedor y los fondos del vendedor en la dirección multifirma, estábamos hablando de un pago con transferencia bancaria. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues una vez que esa transacción se confirma en la cadena de bloques, ¿Mm? le llega un mensaje al comprador diciendo inicie usted el pago. Y le llega un mensaje al vendedor diciendo esperando a que inicie el comprador el pago. Cuando el comprador inicia el pago, hace clic en un mensaje de confirmación y le llega un mensaje al vendedor diciéndole compruebe usted que ha llegado el pago en su cuenta bancaria y confirme. Es este momento en el que se le enseña la información del vendedor al comprador, ¿no? Si en el caso de una transferencia bancaria, en este momento en que el comprador ha dicho empiezo, o sea, inicio el pago, el comprador recibe la información del banco, el nombre, el apellido del Correcto. vendedor. Bueno, sí, no, en cuanto se confirma la transacción, un paso antes, en cuanto se Ajá. confirma la transacción en blockchain y ya está el dinero bloqueado, entonces se muestra la información de pago. Perfecto. Vale. Entonces, digamos, pues tú has saltado ya a un paso siguiente que es el comprador ya ha iniciado ese pago y Ujú. se le envía otro mensaje al vendedor diciendo comprueba que este pago te haya llegado. Claro. Y cuando lo comprueba, si todo va bien, hace clic en he recibido el pago y ya está. Y ahora, y ya el comprador ya recibe los bitcoins, ambos reciben sus depósitos de seguridad, sus fianzas de vuelta y le das a un botoncito que te dice, ¿quiere usted mover los fondos al wallet de BISC? Porque BISC tiene un wallet nativo dentro del programa, o quieres moverlos a otro lado. Ujú. Ya para el muy paranoico lo puedes llevar a otro wallet tranquilamente. Vale. De hecho, no tienes que tener ningún fondo en BISC si no estás comprando o vendiendo. Normalmente los fondos solo los puedes depositar desde un monedero externo. Vamos. Te sale Vale. un código QR en el momento de financiar una oferta o en el momento de realizar una compra que dice deposite usted aquí los fondos para la transacción. Vale. Déjame decir que si tienes fondos dentro de BISC, es cero custodial wallet. O sea, tú No, no, tienes lo tienes las. tú, lo tienes tú. Exacto, tú tienes la Bueno, semilla, tú puedes hacer con. Es una wallet que es tuya, lo que pasa es que es está tuya. dentro de BISC. No, no, está, a ver, se llama BISC, el programa es BISC, pero está en Ujú. tu ordenador bajo tu auténtico control y puedes hacer lo que quieras con ello. Puedes tener el SID para recuperar fondos, puedes enviarlo a cualquier lado, sí, sí. O sea, no, el único momento en el que no tienes el control absoluto de los fondos es cuando están bloqueados en la transacción multifirma, claro, Vale, que que dependes del tampoco la 2 de 3 de controlas. las firmas. Ujú. Vale. ¿Recomendáis desde el propio cliente que se utilice el dote de fondos que se haga desde una wallet externa? Y decís que es por un tema para mayor privacidad, ¿no? O sea, para mayor Sí. privacidad, pues utiliza una wallet externa, pues Samurai Wallet o algún Wasabi o lo que sea que tú tengas, pues utiliza una externa. ¿Por qué es más trazable desde BISC o por qué es menos trazable desde fuera? Mm, Bueno, realmente estoy intentando pensar cómo podrías trazar una transacción de BISC. Bueno, porque una vez que depositas los fondos en la transacción multifirma, Mm, lo ves tú y también lo ve tu contrapartida. Entonces mm, hay dos personas, pero ya estás, esas dos personas solo. Bueno, y en caso de disputa, una tercera persona que sería el árbitro. Pero si no vale. hay disputa, lo ven dos personas. Pero bueno, esa otra persona sigue siendo un riesgo. Imagínate que alguien quiere acumular datos de usuarios de BISC y se dedica a hacer una transacción con cada usuario, pues Claro. tendría sus direcciones de Bitcoin. Entonces, si usas un wallet externo y cambias de dirección y tal, las medidas de seguridad normal para reforzar la privacidad no es nada Mm, nuevo ni particular de BISC. Es lo mismo que si tú usas un exchange centralizado
y usa siempre la misma dirección para depositar y retirar fondos. Pues Lo van a ese saber exchange todo. descentralizado, solo que es peor porque encima te van a tener una base de datos. Mm, Pero en BISC lo tienen dos personas. Bueno, vale. Vale. Cuando has acabado la operación, si eres el comprador y has recibido pues, los fondos que has comprado, en este caso tú mencionabas 0,01 Bitcoin, eh, ¿tú crees que es recomendable sacar, ahora lo decías que sí, ¿no? A una external wallet, pero yo le quiero añadir el pasarlo por un tipo de CoinJoin, como podría ser Wasabi o un Whirlpool en Samurai? Si tú crees que sería interesante, porque al final esa parte también es trazable, ¿no? Por la parte compradora, correcto, por la parte correcto. vendedora, perdón. Entonces, Bueno, ¿crees que claro, sería? la parte vendedora y la compradora y cualquier persona que sepa una de esas direcciones va a poder ver públicamente en la cadena de bloques hacia dónde han ido esos fondos. O sea que la primera dirección hacia la que van, esa transacción, también es pública, obviamente. Claro, claro. Y aquí estamos hablando de los casos, pues desde el punto de vista del vendedor o el comprador, da igual, podrían trazar hacia atrás y ver, pues, en el caso del vendedor que ha expuesto su información, si es Ujú, una transferencia SEPA, pues el comprador, si tira hacia atrás esos fondos que ha comprado y realmente ha sido o ha cuidado muy poco la privacidad, pues imagínate que esa persona tiene en verdad 1000 bitcoins ujú, y sé su nombre, su apellido, con su número de IBAN de cuenta bancaria puedo saber incluso en qué oficina, por lo tanto, en qué pueblo claro. vive esa persona o trabaja o opera esa persona. Por lo tanto, digamos que no es un tema baladí de no revisar y de no tener en cuenta esto. Que además, eso es lo bueno de BIS, que te permite utilizar wallets externas y que te permite que todos los movimientos vengan desde, pues bueno, pues que tú hayas tenido tu buena política de privacidad para hacer Ujú, llegar esos bitcoins. Perfecto. Esto es una operación ujú, correcta, bonita, de inicio a fin. El 99% de las transacciones en BISC son así. Pero puede pasar lo que decías tú, ¿no? Que haya los casos de que, pues que haya, necesite un arbitraje, necesite que entre a trabajar el árbitro, pues por ejemplo, porque el vendedor pues recibe los euros, ¿no? Y es un ujú, tío que es un viva la vida, ha recibido los euros por una transferencia SEPA, pero no confirma la recepción y esa operación se queda allí muerta, ujú. y digamos que el comprador pues no puede desbloquear esos bitcoins. Ese sería un caso, y el que tú has comentado antes, que es que el vendedor pues pone perdona, el comprador Comprador. pues no acaba de enviar la transacción, y se queda el vendedor con los fondos bloqueados, pero no los puede retirar porque el vendedor no ha hecho el pago y digamos que se quedan en el aire, ¿no? Y ahí es el Mm. momento en que aparece el tercer actor, que es el árbitro. Entonces, lo has comentado un poco por encima, pero ¿cómo se activa y cómo funciona el arbitraje? O sea, ¿de qué manera, si yo ahora opero por primera vez en BISC y tengo la mala suerte de caer en ese 1% de operaciones que necesitan Ujú. arbitraje, ¿cómo Bueno, aprieto para para árbitro empezar, beneficio? el límite de tiempo para las transacciones, para las compraventas. ¿Ok? Eh, el límite de tiempo depende del medio de pago, entonces es más corto para, pues yo que sé, para Revolut, que es un método de pago instantáneo, el límite de tiempo son 24 horas, pero realmente casi todas las operaciones se han terminado en una hora o dos como mucho. Mm, Eh, para las transferencias bancarias, si no recuerdo mal, ahora son 6 días. Antes eran 7, ahora creo que son 6. Pero imagínate que te pilla lo más frecuente. mm, La razón más frecuente por la que interviene el árbitro es porque se agota el tiempo. Eso a veces pasa pues, si hay un fin de semana de por medio, yo qué sé, o estaba viajando una de las partes y no ha sido diligente en ir al banco, en hacer la transacción rápido, o por cualquier otra cosa. La mayoría de las veces son errores. mm. Incluso a veces, hace 3 versiones de BIS que había un error de comunicación que no le llegaba a una parte el mensaje de que se había pagado del otro. Y bueno, Vale, todos esos errores son muy fáciles de resolver porque aparece el árbitro, le pregunta al vendedor, ¿has cobrado? Y le pregunta al comprador, ¿has pagado? Y normalmente no, porque no he pagado porque no me ha llegado el mensaje, perdón, no me ha llegado el mensaje tal de que tenía que pagar. vale. Y esos casos, que son la mayoría, se resuelven muy rápido.
pero pon que es un estafador, que quiere comprar Bitcoin sin pagarlos. Ajá. El riesgo lo suele tener el vendedor, porque piensa que el vendedor está bloqueando todos los Bitcoins que quiere vender, Mm, mientras que el comprador solo bloquea el depósito de seguridad. O sea que hay un mm, riesgo diferencial entre los dos. Eh, entonces, es muy raro que el vendedor esté haciendo trampas. Muy vale. raro. Porque es que sus bitcoins están bloqueados, entonces arriesga el 100% de lo que puede ganar. El riesgo suele estar en que el comprador no pague. Vale. Pero entonces aparece el árbitro y lo primero que hace es decirle al comprador, ¿has pagado? Y el comprador dice, sí, sí, claro que he pagado, si es un estafador. Y entonces le dice, bueno, pues ahora demuéstramelo. Mm, Y ahí hay varios métodos que van de más intrusivos de menos intrusivos con la privacidad a más, y en el peor de los casos hay varias herramientas de mandar documentos firmados digitalmente, mm, que te permiten pues mandar un pantallazo que no puedes modificar, por ejemplo. Entonces, mandas un pantallazo de que has realizado la transferencia. Que todavía no te fías porque el otro dice que no ha cobrado tal, pues hay métodos aún más intrusivos de demostrar si has pagado o no has pagado. La vale. mayoría, lo normal es que si alguien quería comprar bitcoins sin pagar, se descubra muy rápidamente. Vamos, Vale. todas las historias que he leído, porque estas cosas, bueno, al cabo del tiempo, sin revelar datos, por supuesto, pero en términos genéricos se van dando estadísticas y se van contando por parte de los árbitros de forma anónima para ellos también en el foro de BISC. Vale. Y bueno, te van contando, ¿no? Pues el mes pasado he resuelto 20 disputas. De las 20, 18 eran errores sencillos y se resolvió en unos minutos. Una fue una cosa más complicada, que el tío no pudo pagar a tiempo por lo que fuese, y la última fue un estafador porque el tío decía que había pagado, pero no lo quería demostrar. Mm, Eso es lo que suele, y tampoco te puedo decir mucho más porque no, solo sé la información pública que hay en sí. BIS. Esa es otra cosa de BIS, que es todo muy transparente en su operación. Aún así, yo tengo un problema con los árbitros Mm, desde el punto de vista de que no es escalable, porque yo vale. aspiro a que BISC, pues si ahora tienen unos pocos miles de usuarios, yo aspiro a que BISC llegue a decenas de miles, cientos de miles de usuarios, y aunque sea el 1% de las transacciones el que tiene problemas, necesitarías cientos de árbitros. Y Vale. cuantos más árbitros, más problemas de seguridad. Entonces, tanto yo como la mayoría de los programadores de BISC están trabajando en el nuevo sistema en el que no hay árbitros y hay como muchos mediadores que ayudan con los problemas técnicos sin tener control. Al Vale. final, el árbitro vuelve a ser un punto vulnerable, no es una cosa descentralizada. Bueno, bastante centralizada porque los árbitros son anónimos y tal, pero no es. Siempre se puede mejorar. Y un punto más de descentralización sería que no hubiese árbitros. Y en Vale. eso se está trabajando. En este tema hay mucho jugo, entonces tengo muchas preguntas que hacerte, pero salto directamente a lo que estás comentando ahora. Em, yo, de hecho, tenía algunas preguntas preparadas sobre los árbitros. Al final, ¿quién Mm. elige a los árbitros y quién te promete que un árbitro pues sea parcial o imparcial o al ¿Y final cómo lo es... haces a la vez respetando la privacidad del árbitro? Básicamente es muy sencillo. Al principio los árbitros eran los fundadores, Mm, entonces, bueno, son los que más comprometidos están con el proyecto, habían dedicado su tiempo y su tal, pero eso tengo entendido que dejó de ser así hace un tiempo. Eh, Manfred von Karrer, que era uno de los fundadores, se ha retirado de BISC hace un tiempo, mm, hace unos, para que sea de verdad la DAO la que tenga el único liderazgo. Otro de los fundadores tuvo problemas médicos y se tuvo que retirar de BISC hace también un tiempo. Entonces, no se sabe quiénes son los árbitros ahora, pero entiendo que han sido elegidos por los fundadores entre su gente de confianza, pero aún así, estás, es, estás confiando un poco, ¿no? Y claro. esto es lo que se quiere evitar en BISC. Y por eso el plan es que los árbitros desaparezcan de aquí a 6 meses cuando salga el nuevo protocolo. Y Claro. para mí es fundamental por el lado de la confianza, pero también por el lado de la escalabilidad. O sea, el tema de los árbitros no va a escalar a muchos más usuarios.
Por el tema de la confianza, a mí lo primero que se me ocurre es que es como todo, ¿no? O sea, si tú tienes sobornado a un árbitro o si tú te repartes el botín, digamos que un árbitro podría siempre barrer para casa tuya, digamos, y aunque no tuvieras tú la razón, pues digamos que podría Sí, sí, ser pero múltiple. es verdad que se sabría muy pronto. Porque la gente inmediatamente escribe en las redes sociales y en los foros de BISC y en todos lados, si tiene cualquier problema, normalmente suelen ser problemas de retrasos. O sea, cuando un árbitro tarda 2 días en responder a una disputa, inmediatamente aparece en el foro. Y Mm, además hay un identificador del árbitro y inmediatamente se sabe si es el árbitro uno, el 2, el 3, el 4 o el 5. Se vale. sabe. Entonces, sí, es un riesgo, pero por suerte, gracias a que veis que es muy transparente, es un riesgo sobre el que se alertaría muy pronto y que se tendría que resolver muy pronto. Bueno, lo primero que se haría es que la DAO puede quitarle al árbitro su facultad de ser árbitro, vamos. Y luego otra cosa que se ha planteado, pero que no se ha hecho aún, es que los árbitros tengan que tener un depósito de seguridad mayor al volumen de los trades que puedan arbitrar y que la DAO tuviese la facultad de confiscarles esa fianza, ese bono, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, Mm. pero a mí no me gusta demasiado ese sistema. O sea, yo creo que aún así es primero haría que el árbitro tuviese que arriesgar mucho para participar y cómo se lo compensas. Para mí lo más sencillo es eliminar la figura del árbitro. Sucederá. Vale. Y entonces, como con este nuevo protocolo que saldrá de aquí 6 meses sin árbitro, eh, ¿cómo funcionará? O sea, ahora mismo ha quedado muy claro con el 2 de 3, ¿no? Así al final el árbitro decanta la balanza hacia un lado. Cuando solo sea un multifirma de dos. La idea que hay ahora mismo, y está en discusión, es que sea 2 de 2, que por narices se tengan que poner de acuerdo el comprador y el vendedor, que haya un mediador para ayudar con los problemas técnicos y tal, pero el mediador no tenga firma, y ahí habría que cambiar el equilibrio de los depósitos de seguridad para crear un poco un sistema de destrucción mutua asegurada, ¿no? Que ambos tengan lo mismo que perder, si no se ponen de acuerdo. Pero es complicado, es complicado. Es un problema de teoría de juegos muy, muy importante. Eh, una de las formas en las que se cree que se puede hacer es crear unos depósitos de seguridad en BSQ por valor del total de la transacción. Vale. Entonces, siempre puedes perder tanto como puedes ganar. Eh, y, y, Sí, y a lo mejor poner un límite de tiempo largo, por ejemplo, si en un mes una transacción bloqueada no se ha resuelto la disputa, los fondos vuelven a los usuarios, o sea, los fondos bloqueados, pero los dos pierden el depósito de seguridad al completo. Entonces, tienen un incentivo muy importante. Esto no sé si va a ser así exactamente, pero bueno, es una de las propuestas que se ha hecho. Los dos tendrían un incentivo muy importante para resolver la transacción, porque si no, los dos tienen tanto que perder como ganar. Y además, como los estafadores suelen ser, primero, una pequeña minoría y segundo, muy pocos son responsables del 99% de las estafas. O sea, un estafador no hace una estafa y se olvida, no. Intenta explotarlo al máximo. Pero claro, si el estafador quiere hacer 20 estafas en una semana y tiene que poner 20 depósitos de seguridad que van a estar bloqueados si hay disputa durante un mes cada uno, pues tiene mucho más que perder que cualquier persona honrada que solo haya hecho una operación. Ya te digo, yo no tengo totalmente claro, o sea, a mí el tema de la teoría de juegos me supera un poco, pero, Pero es muy pero, es, interesante. pero es muy interesante. Si BIS consigue resolver esto bien, yo creo que va a ser la mejor alternativa de lejos. Al final es hablar con seriedad. ¿Realmente quieres comprar o realmente quieres vender? Perfecto. Las cartas sobre la Luego, mesa. perdón, y luego hay otra propuesta. Hubo un proyecto de exchange descentralizado que se llamaba CoinFrame, español además, eh, bueno, llegó a salir, pero nunca llegó a triunfar y yo creo que se abandonó un poco, pero que hacía
algo así con microfianzas, pero lo que Mm, hacía es usar los canales de pago de Bitcoin que te permiten hacer microtransacciones mm, para que la fianza se reutilizase. ok. Entonces, sí, entonces tú, creo que la fianza era en su día 2 euros. Entonces, Mm, tú bloqueabas 2 euros, comprabas 2 euros de Bitcoin y luego otros dos, y luego otros dos, y luego otros dos, y si en algún momento no se realizaba el pago, porque usaban procesadores de pago instantáneos. Entonces, si mm, en algún momento un micropago no se realizaba, se bloqueaba la transacción y tú solo podías perder 2 euros, ya fueses comprador o vendedor. ok. Ya te digo, nunca llegó a salir, pero el mecanismo era muy, muy inteligente porque aunque la fianza era el 100% de lo que comprabas, como se reutilizaba una y otra vez, al final podías acabar comprando mucho, solo arriesgando una pequeña, muy pequeña parte. Eso BISC no se podría hacer ahora mismo porque los micropagos con una transacción completa multifirma en Bitcoin son caros por el coste de Mm. minería y tal. Pero con Lightning Network sí se podría hacer. ¿Se podría pensar en un futuro con Lightning implementado en BISC? Bueno, no, es que ya eso está en el mapa. Lo que pasa es que BISC, su gran problema siempre es el mismo, que es que tiene pocos programadores, la mayoría voluntarios, y entonces, bueno, pues hay que priorizar. Y ahora mismo hay una lista de prioridades, y entonces, pues Lightning a lo mejor tarda un año o dos, no lo sé, Bueno, pero está en el mapa, porque al final volvemos a lo mismo. Para la escalabilidad tienes que quitarte el coste de las transacciones de Bitcoin. Y además Lightning permite contratos inteligentes un poquito más complejos que los de Bitcoin. O sea que eso está en los planes y para mí sería mucho más elegante eso, microfianzas pero reutilizables y un canal abierto de Lightning, que además también ganarías por el lado de la privacidad, que, que intentar hacer... Bueno, perdón, y hay otra cosa más que también se está hablando, que son las transacciones atómicas en BISC. ajá, Bueno, no hemos llegado al tema de las bitcoins coloreados y de los color ajá. coins todavía, pero una de las cosas que permiten es que como un bitcoin coloreado es un bitcoin, tú puedes hacer en una sola transacción un intercambio de bitcoins por un bitcoin coloreado, en la misma transacción. No serían dos transacciones. Y es una Ajá. transacción atómica, con lo cual, si no se hace, no se hace. Y si se hace, se hace. Entonces, cero riesgo para las dos partes. Eso también está, pero bueno, eso no funcionaría para todos. Y desde luego para el lado fiat bancario no sería posible, pero para Claro. las altcoins desde luego. Sí, una cosa que tenga la misma estructura como Bitcoin, como Litecoin o Mm, así, pues se podría plantear. Interesante esto. Hablabas de las tres propuestas estas o las tres ideas con las que se baraja para eliminar al árbitro y, y ahora era el momento en que te quería preguntar sobre el depósito de seguridad en la versión mm, actual. En mm, caso de una disputa en el que se demuestre que había un estafador, y que al final pues acaba desapareciendo. ¿Qué ujú. pasa con el depósito de seguridad de este caso del comprador? ¿Para quién va? ¿Se lo queda, digamos, el árbitro? ¿Se lo No, queda el...? no. El árbitro nunca puede acceder al depósito de seguridad salvo para asignarlo a una de las dos partes. Vale, Sí puede decir cuánto va cada parte. ok. Entonces, si ve que ha habido incumplimiento del contrato o error rayando en la negligencia en uno de los dos lados, puede castigarle con parte del depósito de seguridad y darle más, asignarle más a la otra parte. Pero el árbitro nunca puede quedárselo él. Y de hecho, como la multifirma necesita la colaboración de una de las otras de las partes, el árbitro recibe sus fees, recibe Ujú. unas comisiones por prestar su servicio que van a él, haya o no haya disputa. O sea, Mm, están en la transacción inicial y son los únicos fees que hay en BISC ahora mismo. bueno, Eh, Esa es otra cosa que creo que se pretende eliminar porque se pretende que las comisiones de BISC, bueno, primero que tenderán a desaparecer o a ser muy, muy pequeñas, porque al final esto es código abierto y si las comisiones fueran altas, alguien puede clonar BISC. Ese es pero un otro fork. tema. BISC es código abierto. Entonces, hombre, la comunidad no es fácilmente replicable, ¿no? Porque hay gente que lleva, pero realmente cualquiera puede clonar BISC y cambiarle un par de parámetros y usarlo para otra cosa. Mm, O simplemente quitarle las comisiones, o quitar al árbitro. Y bueno, tendría que cambiarle el nombre al proyecto y atraer usuarios y demostrar su honestidad, que BISC lo ha hecho a lo largo de una gran trayectoria, pero bueno,
Pero el caso es que en código abierto siempre está el riesgo de que te repliquen y que te mejoren. Y yo hasta me alegro, ¿no? Si no, Mm. no hay incentivo para mantenerse, para seguir progresando y seguir. Imagínate que ahora se pelean los programadores de BISC porque hay tres que quieren ir por un lado y quieren concentrarse en los altcoins y en cripto a cripto, y hay otros que quieren seguir con el tema fiat porque creen que es el problema importante y tal, y se divide el proyecto en dos. Pues bienvenido sea, tendremos dos versiones de BISC con dos grupos y comunidades distintas. Sí, de hecho no sé si era broma, pero un poco preparando las preguntas que quería hacerte, he visto un post en el forum que decía, tenemos que crear el BISC Cash, que sea la versión para Bitcoin Cash y que todo funcione con Bitcoin Cash. Y yo pensando, bueno, pues, No, no, eso no lo he escrito yo, eso no lo he escrito yo, no, hombre. no, no, lo he visto en un foro que alguien lo decía como, no sé si era broma o no No, sé no, si no es era... broma, se está haciendo, se está Se haciendo. está haciendo, ¿ves? Fíjate, una de las pocas cosas de centralización cuando todavía estaba Manfred es que Manfred es bastante maximalista y le tenía mucha manía a Bitcoin Cash. Bueno, como le tenemos muchos porque pensamos bueno, que hay intenciones deshonestas y o una cabezonería rayando en la deshonestidad en muchos de los proponentes de Bitcoin Cash, aunque yo también creo que ahí hay gente que va de muy buena fe y de Mm. hecho conozco a algunos de ellos. Eh, pero bueno, quitó Bitcoin Cash. Quitó Bitcoin Cash, fue una decisión dictatorial de cuando todavía se podía hacer eso, y hubo gente que, oye, que usaba, porque había volumen de Bitcoin a Bitcoin Cash en BISC, y hubo gente que, oye, que se quejó, y hubo Roger Ver o no sé quién dijo, pues clonamos BISC y cambiamos Bitcoin a Bitcoin Cash y que Bitcoin Cash sea la base. Y además fue en ese momento en el que Bitcoin Cash tuvo problemas con varios exchanges Mm. porque hicieron un fork, metieron la pata, algunos de esos exchanges pensaron que iban a tener responsabilidad legal si se perdía dinero, y entonces los quitaron de algunos exchanges, entonces dijeron pues vamos a crear un exchange descentralizado y además, como ya conocemos BISC, que ya lo hemos usado, pues lo hacemos en BISC. Y ahí creo que ofrecieron una recompensa de $1.000 o sea que eso se está haciendo, ¿eh? Ya hay un clon en GitHub para crear BISC con Bitcoin Cash. Y lo mismo, bienvenido sea. Si no fuese verdaderamente descentralizado y transparente y código abierto, no se podría hacer eso. Eso está muy bien que así sea y que además se pueda ver y que se demuestre. Em, el caso con los árbitros, además, esto que te voy a preguntar me ha venido a la cabeza mientras te escuchaba hablar, pero aparte es un tema recurrente dentro de la comunidad BISC, que son los chargebacks. Sí. Y ahora vamos a ponerlo paso a paso, ¿no? Hablábamos de este comprador que incluso, o sea, el vendedor tiene los fondos bloqueados en el multifirma y el comprador le hace el pago incluso de transferencia bancaria, ¿no? El vendedor ve que le han llegado esos 100 euros, 1.000 euros, los que sean, Uh-huh. y aprieta el botón de confirmo, Sí. he recibido el pago. Pero entonces, digamos que este estafador lo tiene todo muy bien montado, tiene alguien en el banco que tiene poder de deshacer esas transacciones, ¿vale? Uh-huh. Porque además una transferencia, en este caso SEPA, tú te puedes haber equivocado y de hecho hay un protocolo interbancario en el que si se demuestra que tú ese fondo, pues, bueno, hay uno más fácil que es que se demuestre que el nombre de la persona a quien se lo envías no encaja con el de la persona Uh-huh. que lo recibe, entonces es como muy automático, pero luego puedes abrir, digamos, una disputa interbancaria en el que hay otro árbitro, en este caso bancario, que acaba de decidir si se deshace esa transferencia. Pero un chargeback es básicamente eso, que alguien a posteriori consiga deshacer un pago ya hecho. Uh-huh. Y esto es un riesgo. Eso es un gran riesgo y además es un riesgo que nunca se evitará mientras uses transferencias bancarias porque nunca son definitivas, nunca. Si tú demuestras, pues no sé, tú eres una ancianita a la que le roban la cuenta bancaria, le roban las contraseñas, le roban el móvil, lo que sea, y tú demuestras que ha habido ahí fraude, robo o algo, tú siempre vas a poder cancelar una transferencia bancaria. Es verdad que los bancos le ponen, o sea, tarda mucho, lo investigan mucho. Es verdad que hay una ventana de 48 horas que puedes cancelar transacciones o de 30, sí, creo que son 48 horas, que es relativamente fácil cancelar una transacción.
si te has equivocado, por ejemplo. Ok. Pero cuando pasa esa ventana, es difícil cancelar una transacción si no vas pues, con una denuncia de robo o algo serio. O sea, yo lo he visto personalmente por un sencillo error, pues yo qué sé, le envías la transacción a la cuenta que no es o algo así, no te va a dejar el banco cancelarla. Y luego lo he visto casos de fraude de este tipo desde entidades financieras y, y hay un protocolo y hay unas discusiones y hay un departamento de cumplimiento normativo en el banco que es todo bastante burocrático, pero efectivamente una transferencia SEPA nunca es definitiva. Eh, Tu única protección frente a eso es usar cantidades pequeñas, eh, dejar pasar las 48 horas Mm. y bueno, y en el caso de un estafador que ha robado una cuenta bancaria, como tienen un poco, el tiempo juega en su contra, porque tienen que intentar sacar cuanto más dinero de esa cuenta bancaria robada lo más rápido posible, pues si abres una disputa o si, no lo sé, la verdad es que no hay una gran discusión sobre cómo mejor evitar eso y es un problema que tienen no solo BISC, sino todos los exchanges. Claro, Coinbase creo que fraude con tarjetas de crédito y con transferencias les llega al 1% de todo su volumen. mm, ¿Cómo lo cubren ellos? Pues con seguros, porque es una entidad descentralizada, centralizada y tal. Pero para BISC es muy difícil. Estamos discutiendo crear una especie de sistema de reputación. Pero mm, claro, ¿cómo haces un sistema de reputación mientras mantienes la descentralizado. privacidad y el anonimato? Y Mm, es un problema complicadísimo. Por un lado, ahora mismo la comunidad es tan pequeña y el nivel de honestidad es tan alto que ha sido un problema menor. Pero es verdad que cuando hemos visto los primeros casos, hace un par de meses o hace un mes, menos de un mes, nos hemos asustado mucho porque esto es un problema. Una solución es usar medios de pago no reversibles, que en el caso del Reino Unido, por ejemplo, mm, tienen, ¿cómo se llama? UK Faster Payments, ok. que es una especie de transferencia instantánea que las cantidades están limitadas y no se permite la retrocesión en el pago. Eso obviamente lo hace el banco para cubrirse ellos, ¿sabes? Porque no. Entonces el banco, si hay cualquier estafa con el problema, se ocupan vía seguro, pero no se ocupan vía cancelación del pago, Mm, porque por un tema de seguridad jurídica. Y en Europa, supuestamente, la última directiva de la Unión Europea de pagos y de servicios se implementa SEPA Faster Payments, que mm, también es una transferencia instantánea que tiene que tardar menos de 10 segundos en toda la Unión Europea y que supuestamente los bancos, incluidos los españoles, tenían que haber aplicado y ofrecido a todos sus clientes desde el año pasado. Como siempre va con retraso, pero bueno, llegará. Y cuando llegue eso, va a tener las mismas condiciones que UK Faster Payments, que es que los pagos no sean reversibles, pero que la cantidad sea limitada. Bueno, pues si tú puedes hacer pagos en ese momento, pues habrá que decirle a todos los usuarios de BISC, oye, si puedes elegir entre SEPA y SEPA Faster Payments, haz SEPA Faster Payments. De hecho, la opción ya está en BISC, pero no la puede usar nadie porque la mitad de los bancos europeos no han no lo cumplido tienen. con la ley y no lo han implementado. A los bancos no les gusta mucho, porque claro, ahí asumen ellos el riesgo y Claro. tienen que pagar seguros y tal. Mm, Antes, imagínate la posición privilegiada del banco para poder cancelar una transacción ad infinitum, cuando quieran. mm. No, sí, y esto también me lleva a pensar en el white paper de Satoshi, ¿no? Que él al final decía que la base de todo, la base de Bitcoin, creo que está en el primero o en el segundo párrafo, es que no existe un método de pago digital que no sea reversible, ¿no? Y por lo tanto se ha de inventar algo o él lo propone, que es Bitcoin, para que no sea reversible. Entonces, tú lo has comentado al inicio y me ha sorprendido porque yo lo estaba buscando como un loco y más con la noticia de Local Bitcoins, del pago mano a mano, o sea, de quedar con alguien en físico y poderle hacer el traspaso de los Bitcoin en persona. ¿Es posible esto? Con BISC lo es, pero una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea. Hace falta masa crítica. Hace Sí. falta. Tú, en el momento en el que estás usando SEPA, tienes acceso a 300 o 350 millones de europeos y con que haya 1000 que estén usando BISC, ya es un mercado líquido.
Mm, Pero si tú vives en, yo qué sé, en Lebrija o en un pueblo de donde sea, las probabilidades de que alguien en tu mismo pueblo use Bitcoin, use BISC, quiera realizar una transacción el mismo mes que tú, son muy bajas. Entonces, hasta que hay una masa crítica de millones de usuarios, para mí no tiene sentido. Me encanta que esté la opción. Y además te digo por qué me encanta que esté la opción, porque sirve para los vendedores, mm, los creadores de mercado. Imagina que tú tienes una tienda de cambio de divisas en una gran ciudad. mm, Eres un sitio en Londres que se dedica a atender a los turistas y a cambiar y vender. Pues ya tienes las medidas de seguridad, ya tienes los seguros, ya tienes las cámaras, ya tienes al vigilante, ya tienes todo que más te da, además ofrecer el pago de mano a mano de bitcoins. Pero es más bien una forma de anunciarse para ellos, ¿no? mm. Y de anunciar dónde están y tal, y eso, para eso no necesitan BISC. Pero bueno, si los usuarios están en BISC, pues irían allí. Pero para el verdadero peer-to-peer entre usuarios, sin masa crítica, el mano a mano no funciona. En algunos sitios será lo único que funcione, ya te digo, en Latinoamérica hay muchos sitios donde el efectivo es lo más demandado y, bueno, en Argentina hay una cosa que son los arbolitos, que eran sitios donde te cambiaban dólares por pesos y tal, y Mm. para esos, como hay costumbre y tradición y es lo que más usa la gente, pues sería perfecto el mano a mano, el pago en efectivo. Pero yo la verdad es que en Europa, en Estados Unidos, que tienes 1000 medios de pago digital, no lo veo. Ya. No, yo de hecho algún día quiero hacer el experimento de comprar y vender en persona. Primero porque me da pánico totalmente, entonces quiero como exponerme a esa sensación con todo el mundo que ha hablado en casos como Venezuela, Argentina, siempre me han dicho que no, que además que no hay ningún problema, que la gente es como una cosa que se hace a diario porque al final estás yendo a buscar liquidez que necesitas para comer y para comprar cosas de uso diario. Bueno, Y pero asumes un riesgo, pero asumes un riesgo. Es que exacto. en Venezuela, como las posibilidades de que te atraquen, de que te roben a mano armada, estás haciendo un intercambio y vas con billetes o vas con bitcoins, pues entiendo que serán relativamente altas, pero bueno, si no tienes más remedio, pues lo haces. Hmm. Algún día tengo que, no sé, armarme de valor y hacer la prueba a Hombre, ver yo cómo. sí lo he hecho, yo sí lo he hecho en España. Yo los primeros bitcoins que compré, bueno, los primeros no, pero vamos, de los primeros, cuando apareció Local Bitcoins lo quise probar y lo hice en Madrid, pero es que Madrid es una ciudad grande y bueno, pues encontrar a una persona o dos no es difícil. Y entonces Hmm. había tan poca gente y al final acababas conociendo a todo el mundo y no había ninguna sensación de peligro. Pero Hmm. bueno, es que España es uno de los países más seguros del mundo. Entonces, Eso no sé. sí. Te voy a hacer un off topic y ahora ya estamos cerrando esta primera parte del marketplace descentralizado, pero te voy a hacer un off topic porque me ha hecho mucha gracia lo que decía al inicio, ¿no? Que he repasado vídeos tuyos, que muchos son antiguos, Mm. y siempre empezabas diciendo lo mismo, que es, ahora os voy a explicar esto y esto y esto de Bitcoin. Dice, y al final, a quien se descargue una wallet y yo vea que es nueva, os voy a dar Bitcoins. Sí, Y, sí. y yo flipaba, ¿no? ¿Te acuerdas cuánto repartías o cuánto podías repartir en aquellas primeras veces? Sí, yo creo que 0,25 o algo así. Cuando empecé a dar charlas en público, 0,25, 0,10. eh, pero vamos, que cuando empecé y los bitcoins no servían para mucho más que para jugar, a mis amigos les daba de uno en uno. Por supuesto, todos los han perdido. O sea, la primera cosa de seguridad en Bitcoin es, a la gente le preocupa mucho el robo, el hackeo, la volatilidad, pero para mí el mayor riesgo que tiene un usuario de Bitcoin es perder el móvil y no tener copia de seguridad, porque eso es lo más frecuente. Se lo he visto a tanta gente y luego te llegan y dicen, hay que ver que me diste un Bitcoin y claro, lo daba cuando valía $10 o lo que fuese, pero Ya. y bueno, pero ¿qué vas a hacer? O sea, tú no puedes hacerte responsable si haces un regalo y lo pierden, bueno, pues es una pena, pero tampoco vas a llorar, ¿no? Sí. No, pero me ha parecido muy curioso y bueno, eso también demuestra pues el tiempo
que hace que llevas en esto de Bitcoin, no solo leyendo, sino también involucrado por esa parte y luego en proyectos pues como BISC. En cuanto a BISC, pues básicamente yo no te voy a atracar más por hoy porque el melón que queda por abrir, que es no es poco, es el liderazgo descentralizado y es la DAO. Era la única parte de ataque, de posible ataque, tú lo has dicho ahora, el poder que llegaban a tener los fundadores, Manfred y los demás, pues al final les podrían haber hecho llegar unas cartas diciéndoles, oye, esto por aquí o por allí no vaya a ser que tengamos que ir a por vosotros. No, para mí era una certeza, era cuestión de tiempo. Exacto. Y Y entonces, les ha pasado a todos, a Eric Forgis de Shapeshift, a todos les ha pasado. Tú estás en un país de Occidente y las autoridades y los reguladores, en cuanto el volumen llegue a un cierto tamaño, te van a preguntar. y esa es la parte interesante de esa, que tú lo decías antes, no es una descentralización porque sí, es una descentralización que lo que busca es eliminar cualquier posible punto de centralizado de ataque para estas autoridades. Normalmente pensamos estatales, pero bueno, podría ser una gran empresa o podría ser otro actor que no tenga un buen fin contigo. Y es eso, no me voy a meter a abrir este melón que es muy interesante, porque Bueno, además... muy brevemente, muy brevemente. Para sí. mí el caso de Shapeshift es, o sea, el caso de Shapeshift es muy, muy significativo, porque es que estos chicos Ajá. son muy listos y tenían muy claro que les iban a atacar y que les iban a pedir datos, y desde el principio dijeron, no vamos a acumular datos, no vamos a hacer cuentas, no vamos a pedir registros a los usuarios. Esto es un cajero solo de cripto a cripto y si en algún sitio nos piden que tengamos que pedir una licencia, nos vamos de ese sitio. Y se fueron de Nueva York con la BitLicense y lo tenían perfectamente pensado para estar en la parte no regulada o por lo menos donde la regulación era menos punitiva. Que no les han dejado. O sea, ellos se han gastado mucho dinero en abogados intentando cumplir con la ley y poder tener su modelo de negocio en el hueco que dejaba la ley. Que no, que no les dejan. Les han obligado a cerrar y ahora van a reabrir con cuentas, con verificación de identidad. KYC, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Sí, lo hablaba con Adrián Verde en el anterior pod que era Bitcoin incensurable y por qué Bitcoin es incensurable. Y al final es eso, es que no hay nadie a quien enviarle una carta. Mm. No hay, es descentralizado en todos sus aspectos, ¿no? Entonces es difícil. Y es interesante porque justo lo que decía antes, hoy he tenido esta discusión en Twitter y no a colación de que tenía que hablar contigo, pero bueno, de esto de lo que es un DEX, ¿no? Y los grados de DEX que hay, ¿no? ¿Es solo que tú controlas las llaves o qué es? ¿El servidor es descentralizado? ¿Qué es? Y de hecho ha habido alguien que me ha hecho una diferenciación entre, no, es que no es un DEX, es un exchange peer-to-peer y eso es otra cosa, ¿no? O sea, como que no hay un consenso o la gente, digamos, no se sienta a reflexionar sobre qué es un DEX, pero sin duda, para mí, si hay algo que se parece muy mucho a un DEX, es BISC. Es BISC por la primera parte que hemos tratado hoy, y la segunda parte que te pediré que te unas a mí otro día, que encuentres en tu calendario que te pueda robar otra hora y un poco para hablar de la DAO, de los bitcoins coloreados, que esto es muy interesante y cada vez se habla más, y Blockstream se está sumando al carro y es una cosa muy interesante que creo que se hablará muy mucho en un futuro. Y pues bueno, el token, el BSQ y cómo funciona todo el proceso de la DAO, de nuevas propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí la DAO, así como creo que BISC es un proyecto absolutamente necesario y le veo un gran futuro, por lo necesario que es y porque están consiguiendo resolver problemas muy difíciles, yo sobre la DAO sigo teniendo muchas dudas, ¿eh? Yo, o sea, me parece Uh-huh. interesantísimo, la sigo, me involucro, voto, me parece interesantísimo, pero yo sigo teniendo muchísimas dudas de si puede funcionar. Y verdaderamente yo tuve muchas discusiones con los fundadores de BIS de, pero no podéis hacer esto sin un token propio, no podéis usar Bitcoin para esto, tal.
y había cosas que efectivamente eran muy difícil hacer sin un token propio y muy difícil hacer sin una DAO, las votaciones, muchas cosas. Y no podéis usar firmas. Yo no he parado más de darle vueltas porque es que, bueno, a ver, ojalá salga, pero yo tengo muchas dudas sobre la DAO porque es que es un reto muy grande. Por suerte han sido comedidos en el tema de tener unos objetivos muy claros y muy limitados y relativamente sencillos comparado con otros intentos de DAO que ha habido que prometían hacer de todo. Esto tiene un proyecto es muy sencillito lo que pretende hacer, las cosas sobre las que hay que votar son relativamente pocas y la gente tiene un interés y un incentivo claro. Aún así, tengo mis dudas. Pues perfecto, ¿no? No lo podemos dejar de mejor manera para el siguiente y de hecho me has dado una idea a ver si lo podemos hacer. Pero bueno, de momento por hoy yo, Félix, solo te tengo que agradecer el momento, el trato y todas las explicaciones. Y nada, si alguien te quiere localizar, te quiere seguir y un poco pues, porque tú dices que quizá no trabajas, digamos, no, tus ingresos, digamos, no están relacionados con Bitcoin directamente, pero sí que eres activo y sí que vas publicando y además comentas mucho temas de BISC. ¿Cómo te pueden encontrar? Pues como me has encontrado tú por Twitter, Flix1. Es fácil, FLIX y el número uno. correcto. Perfecto, yo lo pondré igualmente debajo del pod y cuando lo publique y todo, pues la gente pues, lo tendrá sencillo de encontrarte, pero yo os recomiendo a los que nos escucháis, pues que aparte de seguirle, que hagáis estas búsquedas que yo os he comentado en Google de Félix Moreno y Bitcoin y ya veréis que os van a salir vídeos muy antiguos y muy interesantes de temas que ya hablaba Félix hace mucho tiempo y que siguen estando muy candentes a día de hoy. Félix, muchas gracias y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Lunati. Volveré. Venga, un saludo.